para toda la familia. La prensa y los medios de comunicación han sido por muchos años en las democracias un recurso de los ciudadanos contra el abuso de los poderes. Por eso se les llamó el cuarto poder. Pero hoy en día sí es realidad un poder que defienda a los ciudadanos. ¿Quién protege a los ciudadanos de los abusos de poder de los medios? Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y uno de los más difundidos y respetados analistas europeos, pasó por Colombia. En muchos países hoy notamos una desconfianza con respecto a los medios de comunicación. La respuesta es mala. Ramonet ratificó su tesis de que se necesita un quinto poder que garantice la calidad de la información producida por los medios. El lector está reclamando, que tiene su vida, sus actividades, está reclamando que se le dé una información de mayor calidad, a veces es de calidad. Este diálogo con Ramonet lo acompañan el sociólogo italiano Mauro Servino de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Jorge Manrique, director de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Central. Esta noche el poder de los medios frente a los ciudadanos. Bienvenidos. Hablando claro con la prensa. Conduce Darío Fernando Patiño. Muy buenas noches. ¿Qué tanto están los medios al servicio de la gente? ¿Cómo puede la gente vigilar a los medios, vigilar la calidad de la información que ellos producen? En Colombia se ha estado discutiendo eso por estos días, a propósito de un congreso latinoamericano de facultades de comunicación social. Estuvo aquí en Bogotá Ignacio Ramonet, él es el director de Le Monde Diplomatique, uno de los medios de comunicación escritos más influyentes del mundo, se edita en 25 países. Ignacio dice cosas como estas: los medios masivos de comunicación, emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, internet, tienden cada vez más a agruparse en el seno de inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial. Y agrega en otra parte de su ponencia: informarse se ha transformado en una actividad extremadamente compleja a causa de su abundancia. Pero al mismo tiempo, uno comprueba que al igual que el alimento, la información está contaminada. Una afirmación compleja y preocupante también. Ignacio, bienvenido. Buenas noches. ¿Por qué ese diagnóstico sobre la información que está consumiendo la gente? Bien, yo creo que es una constatación que se hace hoy día a través del mundo, ¿verdad? Es decir, en muchos países hoy notamos una desconfianza con respecto a los medios de comunicación. Evidentemente, esta desconfianza no es nueva, pero lo que sí está ocurriendo ahora es que se han revelado casos espectaculares de mal funcionamiento de los medios. En los grandes periódicos norteamericanos, en las grandes cadenas de televisión, en los grandes canales de radio. Ha habido últimamente, antes de la guerra de Irak, con ocasión de la guerra de Irak o con ocasión de otros acontecimientos, la demostración de que los medios, aunque hoy día son muy sofisticados tecnológicamente, no son precisos desde el punto de vista profesional. Otro incidente importante es lo que ocurrió en España después del 11 de marzo, ¿verdad? Sí. Donde la sociedad se dio cuenta de que había una tentativa masiva de manipulación por parte de los medios de comunicación. Otro acontecimiento importante a escala en particular regional, el debate que hay en Venezuela a propósito del comportamiento de los medios con respecto a la verdad o con respecto a la realidad de los hechos en ese país. Entonces, Ignacio, usted dice, frente a esa actuación tan cuestionable que han tomado los medios, ese poder que ya es además el poder económico de los medios, usted dice que son actualmente el único poder sin contrapoder y se genera así en nuestras sociedades un desequilibrio perjudicial para la democracia. Y usted propone, para entrar de una vez en la discusión, que haya un organismo internacional que vigile la calidad de la información que producen los medios. Exacto, porque los medios en definitiva antes funcionaban y se desarrollaron como un elemento de crítica con respecto a los poderes legales en el marco democrático. Por eso se hablaba de los medios, se les llamaba el cuarto poder, ¿verdad? Bien, pero hoy este cuarto poder, como consecuencia de los conglomerados que se crean, como consecuencia del hecho de que son empresas ahora muy poderosas económicamente, son actores ya del poder económico y por consiguiente se han transformado ellos en uno de los poderes que de hecho, no evidentemente teóricamente, pero de hecho
son uno de los poderes que, en definitiva, ejercen una presión sobre la sociedad. Y por consiguiente, la sociedad se ha quedado huérfana del cuarto poder. Es indispensable que esa función de crítica de los poderes dominantes sea recreada. Por eso yo creo que la sociedad civil, el movimiento social, debe darse un instrumento de crítica de los abusos eventuales de ese poder, y propongo que se cree este observatorio. Que usted lo llama quinto poder, para que Quinto lo poder. identificamos aquí en este diccionario de esta conversación. Mauro Servino también participó de ese debate, él es italiano, pero vive en Ecuador, antropólogo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Mauro, bienvenido. ¿Cómo ve usted esta propuesta de vigilar a nivel casi multinacional, no, transnacional, pues la calidad de la información? Bueno, después de haber estudiado muchos años el comportamiento, la responsabilidad que tienen los medios con la sociedad, con los ciudadanos, es evidente que el punto de partida de Ignacio es absolutamente cierto. Tenemos que pensar que hoy en día la información, las noticias se han mercantilizado, tienen un valor económico muy importante, y no solo un valor económico, sino que con las noticias y con la información se consolidan imaginarios sociales que son precisamente un poco estos horizontes, de conjunto de ideas que los ciudadanos tienen sobre lo que acontece. Entonces, es evidente que, dado que los medios manejan una materia prima demasiado sensible, es necesario, pues, pensar en forma de participación ciudadana en las agendas mediáticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el punto de partida es extremadamente importante, de donde parte Ignacio, y creo que debemos entonces pensar todos, desde la universidad, desde la sociedad civil, desde los mismos medios, ¿no?, al menos los que no se configurarían como pertenecientes a estas grandes corporaciones, qué hacer frente a cómo permitir crear las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar de algún modo de la generación noticiosa. Muy bien, Jorge Manrique es el anfitrión de estos dos caballeros porque es decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y trajo este debate a Colombia. ¿Por qué, Jorge? Porque resultaba bien preocupante, después de leer a Ramonet, una nota en la que decía que el periodismo estaba en vías de extinción, darnos cuenta que había que reevaluar como papeles y cuál era la función que nosotros estábamos cumpliendo en las facultades de comunicación. Y Darío Fernando sabe muy bien que no hemos trascendido a veces el debate de las mutuas acusaciones entre medios y facultades sobre la calidad del producto que está saliendo de las universidades. Por eso quisimos que el debate se diera en la Universidad Central, en vivo y en directo con los actores, un poco para instalar las preguntas en los estudiantes, en los educadores, en los investigadores, y que le apuntáramos como a un norte distinto, más allá de lo puro instrumental en la preparación de los comunicadores. Bueno, y aquí lo estamos multiplicando porque yo creo que la idea es precisamente que la gente que está viendo vea que se está hablando de elementos para que precisamente ustedes mismos vigilen y supervisen la actividad que hacemos nosotros. Pero yo pregunto, y les pregunto a Ignacio, Mauro, ¿acaso el público ya no está ejerciendo esa posibilidad, determinando qué ve, qué compra, qué oye? Bueno, curiosamente el público está teniendo una actividad de corrector del funcionamiento del mecanismo, digamos, de la economía en muchos sectores. Por ejemplo, es habitual hoy día que cuando uno va a un hotel, un gran hotel internacional, el propio hotel le pide al cliente que le rellene un formulario para que le diga qué es lo que no funcionó en ese hotel para poder corregir las imperfecciones. Muchos sectores industriales que venden productos, un automóvil, tal cosa, hace encuestas cerca de sus consumidores para saber cómo puede perfeccionar ese elemento. Curiosamente, con los medios eso no existe. Es decir, los grandes medios dominantes no hacen estudios para ver, en definitiva, qué es lo que los consumidores de medios quieren que se modifique para que se perfeccione la
comunicación mediática y la información. Y la proposición es efectivamente esa, digamos, esa inquietud existe en el público. ¿Cómo canalizarla? Mi proposición es de crear una asociación, una ONG, en la que precisamente universitarios, periodistas y miembros de la sociedad en general intervengan y sumen inquietudes para poder hacer una proposición de corrección de tal o cual abuso o de tal o cual, digamos, imperfección en el funcionamiento profesional de los medios. Esta proposición, por otra parte, se articula con un movimiento en red. Hoy día existen observatorios de los medios en muchos países y al constituir una red, esta red precisamente es una voluntad de crear una especie de contrapeso al peso que están adquiriendo estas grandes corporaciones, estos grandes conglomerados. Sí, dice usted que los medios no hacen esa evaluación de lo que la gente quiere, pero no sé si ustedes conocen la experiencia. De todas maneras, los medios permanentemente están investigando, haciendo sus sesiones de grupos, su trabajo, para tratar de determinar qué es lo que le podría gustar a la audiencia. Es lo que uno conoce. De pronto, no sé, no lo están haciendo de la manera mejor enfocada posible. A veces sucede incluso que el público pide una calidad de información, una determinada información, y cuando se proporciona la información, pues no la consumen. Sí, tal vez, sí. Sí, no, digo, tal vez no se puede generalizar, debe haber medios que están desarrollando estudios de ese tipo, pero normalmente los medios confían demasiado, digamos, en mediciones numéricas, ¿no?, de audiencia, es decir, los famosos ratings. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, muchos medios no tienen el pulso de lo que es una demanda de parte de la ciudadanía de un tipo de información calificada, un tipo de información que le puede servir para poder ampliar los horizontes cognitivos, tener ideas sobre ciertos temas. Entonces, claro, tú señalabas antes, hay un mínimo de... hay la posibilidad de que los ciudadanos apaguen el televisor o no compren el periódico, etcétera, 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 pero no se trata de eso. Se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la posibilidad de algún modo de tener interlocución con los medios, de participar de algún modo en las agendas temáticas de los medios. Ese es el punto, no es tanto decir rechazar o enfrentarse, ¿no es cierto?, sino cómo establecemos elementos de interactividad, como por ejemplo se está dando en el caso de Internet. Sí. Hay esa posibilidad, ¿no? La interacción. ¿Qué opinan sobre eso? Sí, lo que los medios hacen, por ejemplo, existe un caso que es bien conocido de los mediólogos, que es el caso de un periódico en una pequeña ciudad de Florida que se llama Boca Ratón, y hay un periódico ahí que se llama Boca Ratón News. Y Boca Ratón News, que es un periódico, cada día publica un pequeño formulario y le pregunta a sus lectores: ¿qué noticia quiere usted que publiquemos mañana? Entonces, en función de las respuestas se hace el periódico, pero evidentemente eso yo diría que es una abdicación del periodismo, porque ¿quién es el redactor jefe? Es el lector, entonces en ese caso. Pero el lector no está reclamando de tomar el poder en un canal de televisión o en un periódico. El lector está reclamando, que tiene su vida, sus actividades, está reclamando que se le dé una información de mayor calidad. A veces es de calidad, pero a veces no lo es. Y entonces, como dice Mauro, es interesante que se pueda constituir una especie de, de diálogo, de debate constructivo, porque el objetivo ¿cuál es? Es una información de mejor calidad. ¿Y cuál es, en definitiva, el capital que tiene un medio de información? Es su credibilidad. Si pierde su credibilidad, pues pierde su audiencia. No ha funcionado bien, Ignacio y Mauro, no han funcionado bien los defensores del lector, los defensores del televidente. Eso todavía está por terminarse de construir. Me voy a adelantar un poquito, Ignacio, y lo voy a citar así como lo dice en su ponencia. La función de los ombudsman o mediadores o defensores del lector, que fue útil en los años 80 y 90, está actualmente mercantilizada, desvalorizada y degradada. Es a menudo un instrumento de las empresas, responde a imperativos de imagen y constituye una coartada barata para reforzar artificialmente la credibilidad de los medios. Evidentemente hay excepciones, ¿verdad? Pero la línea general, cuando hace unos 20 años empezaron a aparecer los ombudsman, que fue una creación de los periódicos nórdicos en Europa, los suecos, noruegos crearon los primeros ombudsman, de ahí viene la palabra además, en realidad muchos de nosotros, ya preocupados por este problema, vimos ahí como una especie de realmente una solución. Y vimos como la voluntad de los medios
de algunos medios, porque aún siguen siendo muy pocos los que tienen ombudsman o defensores del televidente o del lector, vimos como una voluntad de ir en esa dirección. Pero ahora que tenemos 20 años de experiencia y de profundidad, hay muchos estudios hechos en muchas universidades, en muchos departamentos de periodismo sobre el comportamiento de los ombudsman. Y lo que vemos es que en 90% de los casos, cuando hay una crisis grave en un periódico o en un medio, los ombudsman nunca lo han anticipado. Y a veces, cuando se produce esta crisis, los ombudsman la silencian o hablan mucho después, como ha ocurrido últimamente en el New York Times o en el Washington Post. Es decir, por consiguiente, los ombudsman no están teniendo esta función, sino que están teniendo la función de la coartada. En muchos casos, por ejemplo, el ombudsman es un asalariado de la empresa. Este asalariado de la empresa no tiene ganas de suicidarse profesionalmente denunciando lo que no funciona en un medio. Y por consiguiente, evidentemente, hay muchas precauciones que no se han tomado y se empieza a ver que esto es demasiado frágil. Pero globalmente es un gesto positivo en la buena dirección, pero no suficiente. ¿Vas a hacer algo, Mauro? Vamos a hacer una pausa. Sí, yo estoy de acuerdo con Ignacio. Creo que han funcionado los defensores de lectores, aparte de que funcionan exclusivamente en algunos periódicos, diarios de prensa escrita, pero han funcionado muchas veces con muchísimas limitaciones. Tienen algún nivel de interlocución, pero es más que nada como un funcionamiento de correo, ¿no? Cartas que reciben, hacen una selección, en fin. Es un gesto interesante de parte de ciertos diarios, pero sí concuerdo con él que es totalmente insuficiente y que muchas veces se corre el riesgo de que puedan ser coartadas. Es decir, somos tan pluralistas que en nuestras propias páginas publicamos las opiniones de los lectores, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, señores, y ya regresamos en unos segundos para seguir hablando, claro, con la prensa. Este duelo empezó hace más de 70 años. Adiós, Pedrito. Y todavía no termina. Pronto conocerá a la primera generación de una familia sentenciada a morir. Chiclets Adams con Extend. Su tecnología de microcápsulas hace que el sabor dure más. Ahora por solo 100 pesos, duran más. ¿Ya está corriendo Fórmula Caracol? Envíe un mensaje de texto desde su celular al código 5050 con las letras FC hasta el 26 de septiembre. Podrá ganar 8 premios de 1 millón en cada válida y 15 millones en la gran final. O disfrutar en vivo la última carrera en Brasil. Invita Gillette, Zenú y Móvil. ¿Cómo está? Genial. ¿Cómo está? No sabría decirle. ¿Y usted cómo está? Estamos cumpliendo 120 años. Debiéramos estar viejos, lentos o arrugados. Pero no. A los 120 años solo estamos gordos y felices. Porque ahora todas nuestras tarjetas prepago están llenitas, rellenitas con más tiempo de carga al aire. ¡Aprovecha! Exprésate, ETV. Esta semana en el club. Estás muy bien, TV. Tiernamente. ¿Vas a subirte a un avión para que esa mujer vuelva a despreciarte? Dalva, sé lo que estoy haciendo. No confíes en esa mujer. Ven, vamos a conversar. Vamos a aclarar este malentendido. Por mí nunca más miraría la cara de Lucas. Solo que sucedió una cosa que no estaba prevista. Estoy embarazada. Esta semana, después de la segunda emisión de las noticias de la noche, El Clon, un amor que no conoce fronteras. Mañana en la granja. La gente ya no soporta más. De frente, lo que tengan que decirle a uno es de frente. No, las cosas que has dicho de mí, es bueno que me las digas en mi cara. ¿Para qué se paran a decir que diga las cosas de frente y que yo sí digo? Dejemos de jugar a que somos tan buenos. Eso es lo que hace que eso se vuelva candela. La convivencia se está convirtiendo en la prueba más difícil de superar.
Ah, pero es que mire cómo deja el puesto. No, es que así no se puede, mire. La gente lo que tiene por dentro es una cantidad de conflictos y problemas demasiado graves. La Granja Torina. Mañana después de las noticias de las 7. Continuamos hablando claro con la prensa. Y bien, aquí seguimos discutiendo sobre el tema de qué tanto los medios están en función de la gente y qué tantas posibilidades tiene la gente de ejercer una crítica sobre los medios. Ignacio Ramonet, yo le quería plantear un poco la situación de Colombia en la que la crítica fundamentalmente contra los medios se ha dirigido es contra la televisión y viene de los otros medios, de los escritos, pero la radio tiene una gran influencia en las conductas, actitudes de la gente, influencia política también, la prensa también mantiene una gran influencia, pero ahí no hay ninguna crítica de ningún otro medio hacia prensa y radio. ¿Esta crítica que usted hace en general a la calidad de la información contaminada, ¿es para todo el mundo o es solamente para la televisión? Bueno, es para todo el mundo, pero efectivamente eso que constata usted para Colombia es general en todas partes, y nosotros ahora podemos ver el trabajo de muchos observatorios. La televisión focaliza la preocupación principal de una gran parte de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Esencialmente porque los informativos de televisión son los que más influencia tienen en la sociedad. Por otra parte, también porque la información mediante la televisión se hace a base de imágenes, y las imágenes tienen este carácter así casi ontológico de que demuestran la realidad, ¿verdad? Y por consiguiente permiten hacer una información muy sintética. Todo el mundo sabe que 30 minutos de un noticiero es el equivalente a una página de un periódico. Cuando un periódico cada día publica 50 o 60 páginas, y hablamos de periódicos serios. Entonces, estos elementos que hacen que el noticiero de televisión es muy sintético, es muy espectacular, es muy sensacional, es un espectáculo, funciona como una ficción que tiene un orden de un crecimiento dramático del principio al final, etc. La organización del noticiero hace que hay un malentendido. La mayoría, hasta de muchos intelectuales, está reclamando al noticiero de ser el mejor medio de información del país, cuando un noticiero, a pesar de todo, solo puede ser un buen espectáculo. Puede ser un espectáculo más honesto o menos honesto. Puede difícilmente ser, hablo del noticiero, no hablo de un documental, no digo que el cine o el lenguaje cinematográfico no pueda ser muy expresivo, tenemos muchos ejemplos. Entonces, esta focalización sobre el noticiero sí, porque, por ejemplo, una distorsión del noticiero tiene un eco gigantesco. Una palabra en un periódico, un título mal hecho en un periódico, no tiene la misma consecuencia. El mejor periódico o el periódico de mayor difusión, no sé, en Colombia, por ejemplo, no difunde más de 200.000 ejemplares. En cambio, supongo que el mejor noticiero o el de mayor audiencia de este país tiene varios millones de televidentes. Por consiguiente, la diferencia es más grande y es normal que haya una sensibilidad muy superior hacia la televisión. Pero el observatorio, por supuesto, abarcaría todos los medios. Mauro, los medios de todas maneras hacen esfuerzos por autoevaluarse, por criticarse y ver cómo hacer reflexiones sobre cómo trataron determinados temas. ¿Eso no es positivo? Sí, evidentemente que sí. Hay que incrementar estos espacios de autorreflexión y de interlocución con especialistas, con ciudadanos previamente formados para lectura de medios, alfabetizarlos en medios, pero sí hay intentos de abrirse, ¿no?, a la discusión. Y ahora, con respecto a la pregunta que hacías a Ignacio antes, yo creo que el problema mayor que nosotros encontramos con la televisión es lo que podríamos sintéticamente llamar el inmediatismo. Es decir, se tiene la idea el reportero de televisión tiene la idea de que poniendo una cámara, ¿no es cierto?, filmando algún tipo de realidad, de algún acontecimiento, sin intervención de él, es decir, ausentándose como mediador, estaría siendo más objetivo. Y ese es un problema. En cambio, nosotros lo que discutimos mucho, y ayer lo discutimos mucho, es debemos hacer un esfuerzo, todos los que nos interesa el tema de medios, y obviamente los periodistas, en cómo reintroducimos la mediación. Yo diría que dice Mauro que ver no es comprender. Exactamente.
El problema, lo peor que puede pasar es, ¿no es cierto?, la reducción o la distorsión de pensar, por ejemplo, que las imágenes hablan por sí solas. ¿No? Las imágenes no hablan, las imágenes son apalabradas por un sujeto que las ve y que tiene que construir algún tipo de dimensión cognitiva, alguna idea alrededor de estas imágenes. Pero claro, hay ejemplos en donde la prensa se ha abierto, yo mismo, ¿no es cierto?, he sido protagonista de un estudio realizado en Guayaquil a propósito de un periódico guayaquileño, le he hecho un seguimiento de cómo ha realizado la cobertura de un hecho muy sonado de sangre, de Crónica Roja, etc., y pudimos tener algún tipo de interlocución, de discusión, mostrándole, por ejemplo, que en base a un análisis serio, al menos creemos, detallado, de que si la discusión interna del periódico era que el periódico se propone no ser sensacionalista, y bueno, sin embargo, del análisis y de la interpretación de los textos publicados durante un tiempo determinado, apuntaban hacia otro lado, ¿no? Entonces, es muy interesante. La buena intención no es suficiente. Definitivamente que no, son muy importantes los principios, los códigos deontológicos de los que hablaba ayer Ignacio, pero necesitamos también como darle otro respiro argumentativo, por decirlo así, a la discusión, ¿no? ¿Cómo hacer esa alfabetización de la que tú hablas? Es decir, el problema es de la escuela, es de formación, es educativo o... Yo diría que se podría pensar introducir materias en los colegios de alfabetización en los medios. Hemos hecho alfabetización, a aprender, a enseñar a leer y escribir. Debemos, dado que hoy probablemente es mucho más importante, ¿no es cierto?, el material simbólico que pone en circulación un medio de comunicación que lo que hacen los libros. Entonces debemos alfabetizar al estudio, a los medios. Debemos enseñar a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo se leen los medios, cómo se interpretan, cómo se puede discernir la información, cómo se puede evitar esa avalancha de información, o no tanto evitar, sino ser crítico frente a una cantidad demasiado grande a veces de información que vuelve el sujeto, digamos, impotente. Dentro de estas críticas que se hicieron en este foro pues, a los medios de comunicación, Ignacio Ramonet también comentaba pues, que este cuarto poder ya no es un poder que defienda a la gente de los abusos, de la política, de los abusos económicos, en fin. Sin embargo, uno sigue viendo casos en los que son los medios de comunicación los que alertan al mundo sobre casos de abusos. Bueno, los sonados abusos en las cárceles de Irak, los casos de pedofilia, por ejemplo, del clero, para citar algunos casos. De todas maneras, sí los medios siguen ejerciendo ese poder, ¿o no? Complemento un poquito el tema en el sentido de que los medios aparecieron un poco después. Las primeras imágenes circularon por internet de las cámaras de los soldados que las tomaron. Es cierto. Los medios llegaron un poco después. Es cierto, y han pasado muchas cosas a través de internet que se han conocido solo a través de esa vía. Sí, por ejemplo, en este caso, y yo creo que Jorge lo precisa muy bien, este caso yo creo que es la demostración precisamente de que los medios no hicieron su trabajo, porque las torturas en la cárcel de Abu Ghraib eran contemporáneas de la ocupación de Irak, contemporáneas, en la medida en que hoy sabemos que se aplicaron en las cárceles de Irak las técnicas que se habían rodado en Guantánamo después de la guerra de Afganistán. Entonces, y por otra parte, las informaciones ya circulaban. Desde hacía meses había informes de la Cruz Roja que estaban denunciándolo y la prensa, en particular norteamericana, lo silenció. Los documentos que empezaron a circular, circularon cuando salieron en 60 Minutes, por ejemplo, en realidad tardaron casi un mes en salir, y eso que la emisión estaba lista, porque hubo una presión del Pentágono para que no saliera. Y CBS aceptó esa presión del Pentágono, y solo lo sacó porque sabía que ya no se podía resistir más, y porque ya Seymour Hersh, que es la nobleza del periodismo norteamericano hoy, ya lo iba a sacar en su periódico. Y esta competitividad hizo que Dan Rather tomase la decisión, en definitiva, de ponerlo al aire. El único que lo hizo. Todas las demás cadenas que tenían las mismas fotos, ABC, NBC, Fox, se negaron porque dijeron es darle argumentos al adversario. Pero cuando se entra en ese razonamiento ya no se hace periodismo. Se hace ideología, o se hace política, o se hace combate, se hace la guerra, pero no se hace periodismo. Periodismo es dar una información